Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Hola graciosos, ¿cómo están? Me siento muy rara porque siento que estoy como en un noticiero así, de que Adela Micha. ¡Oh! No, Lolita Ayala, porque yo también me apellido Ayala, qué loco. Pero bueno, hola graciosos, espero que estén muy bien. Me alegra mucho estar una vez más con ustedes y pues que corra la intro. Pues me da mucho gusto que estén una vez más. Aprovecho también este tiempo para agradecer a toda la producción que echa todas sus ganas para que este podcast sea posible y todo salga bien. Y también damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más con ustedes compartiendo. Donde quiera que ustedes estén, les mando un abrazote y deseo que este episodio sea de mucha bendición para sus vidas. Y pues justamente yo estoy hablando de deseos y hoy vamos a hablar sobre eso. Y bueno, el episodio del día de hoy decidí titularlo Deseos que me dominan, en forma de pregunta. Y pensando en este tema, de repente uno se cuestiona incluso a lo largo de la vida como cuáles son las cosas que puede desear un ser humano. Incluso tú puedes pensar ¿en qué cosas deseas tú? A menudo también escuchamos hablar sobre los deseos. Incluso cuando pasan los años, nosotros vamos entendiendo cuáles son los deseos que nosotros mismos tenemos, que nos gusta, que nos apetece más, y muy probablemente los deseos que tenemos no siempre son expresados en voz alta, porque son partes íntimas de nuestro ser que pocas veces dejamos que sean vistos. La cosa es que son nuestros deseos los que suelen mover nuestro actuar, los que suelen mover también nuestro sistema de pensamiento y a veces también nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y es muy interesante que nosotros de pronto pensemos en cuáles son las cosas que más deseamos en la vida. Seguramente las cosas que más deseas en tu vida seguramente son sueños, son metas, son cosas materiales, cosas que quieres lograr o que quieres adquirir también. Y está bien, pero la Biblia es muy clara en decirnos que debemos de tener cuidado con cada una de las cosas que deseamos, porque puede ser que donde ponemos nuestros deseos estamos poniendo todas nuestras metas y por lo tanto empezamos a poner nuestro corazón de lleno. Entonces puede ser que las cosas que deseamos también nos motiven a buscar aquello que deseamos para lograrlo. Entonces eso de pronto empieza a hacer que nuestra actuar sea pecaminoso, que nuestra forma de hacer las cosas, en vez de agradar completamente a Dios, se vuelva agradarnos a nosotros mismos, ponernos quizás en un estatus o en un lugar en el que vemos que los demás están y deseamos estar ahí. Entonces ahora nos movemos solamente alrededor de ese deseo de lograr esto. Entonces la Biblia es muy clara en advertirnos que cada una de las cosas que deseamos, y vamos a desear varias en nuestra vida, pueden ser ocasiones en las que seamos separados de Dios si no sabemos escoger bien qué vamos a hacer con las cosas que deseamos, y es más, si no, más bien sabemos someter estos deseos a Dios. Entonces, nos advierte la Biblia justamente qué es lo que pasa con los deseos. Primera de Juan 2:16, les voy a leer desde el versículo 15 y hasta el 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros como cristianos y ya convertidos, fuimos llamados a una libertad del pecado y sobre todo fuimos llamados también por un propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para que ese propósito exalte a Dios. Entonces, una de las cosas primordiales que tenemos que tener en cuenta y bien presentes es que fuimos diseñados para
estar en comunión con Dios. Entonces, a través de nuestro caminar por la vida vamos a atravesar muchas situaciones que nos hagan desear bienes materiales, que nos hagan desear éxitos, que nos hagan desear cosas que los demás tienen y nosotros pues queremos tener también. Y de pronto eso es peligroso porque cuando empezamos a desear demasiado una sola cosa, quizás podría volverse un ídolo en nuestras vidas, quizás podría volverse el único motivo por el que hacemos las cosas y entonces nos desenfocamos de caminar y llegar a la meta de realmente conocer a Cristo, ¿no? Entonces es bien interesante como dice Primera de Juan 2:15 al 17 que acabamos de leer, porque de pronto esto siempre nos pasa, como que hay muchas modas a lo largo de los años que vamos atravesando en la tierra, hay muchas cosas que anhelamos y que es normal que tengamos esos anhelos y esos deseos, pero es también importante que veamos muy hacia adentro aquellos deseos que son pecaminosos, porque nos alejan completamente de Dios. Entonces, constantemente nosotros luchamos con nuestros deseos y por eso necesitamos someterlos a Dios también y someternos a nosotros mismos diariamente. Jesús dijo en Lucas 9:23 que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Esta es una decisión diaria, dejar de lado nuestros deseos y preguntarle a Jesús qué quiere Él. Debemos sacrificar nuestras propias aspiraciones, buscar su voluntad e imitar su ejemplo de vida. Solo podemos hacerlo caminando en el Espíritu. Entonces, no es que de pronto todas las cosas que deseemos están mal y tenemos que dejarla, o sea, podría parecer que si lo escuchas así de un inicio, parecería como que es muy aburrido no tener ningún tipo de deseo y hacer únicamente lo que Dios pide. A lo mejor podría parecerte a ti como, ay, o sea, no puedo pensar en nada, no puedo ver nada. Lo complicado es que justamente en la parte de los deseos que debemos evitar son todos aquellos que no nos llevan a agradar a Dios. Entonces, justamente lo que nosotros somos llamados a hacer es ser como Jesús. Entonces necesitamos caminar en el Espíritu y caminar en el Espíritu implica tener intimidad con Dios, estar en oración constante, en comunión constante con el Señor, buscando dónde es que Él está obrando y estando dispuestos a unirnos también a Él en esta obra. Entonces yo quiero preguntarte, después de dar como este contexto de qué es lo que nosotros pudiéramos desear, puede ser que haya muchas cosas en tu intimidad, cuando tú estás solo, cuando no hay nadie más, que anhelas y deseas. Puede ser que anheles y desees ser querido, puede ser que anheles y desees realizarte en la vida, trabajar, puede ser que anheles y desees una casa, muchas cosas puedes estar deseando. Incluso puedes pensar en tus deseos de tener buenas relaciones, una buena relación con tus amigos, de tener buenas relaciones con tu pareja también. ¿Qué es lo que has estado deseando y qué parte de esos deseos no están sometidos a la voluntad de Dios? O si tus deseos también puede ser que no están alineados en nada a lo que Dios quiere. Entonces es importante que tú puedas someter tu corazón, porque a lo mejor estás viviendo una vida cristiana en la iglesia, a lo mejor estás sirviendo, pero el deseo de tu corazón, cuando ves historias en Instagram de otras personas que están en fiestas o que salen y que hacen otras cosas distintas a lo que tú haces, empiezas a desear vivir la vida que ellos viven. Entonces puede ser que también tus deseos estén menospreciando lo que tienes por anhelar aquello a lo que no fuiste llamado. Entonces sí puede ser que el tema de los deseos sea como muy amplio, y muy específicamente hay otro versículo que vamos a estar leyendo que habla precisamente sobre qué tipo de deseos nosotros experimentamos a lo largo de nuestro caminar en la tierra, ¿no? Quiero preguntarte, ahora sí, piensa por un momento en cuáles han sido tus deseos esta última semana. Quiero contarles que acaban de hacer en producción un movimiento de que están pensando sus deseos así de China. Y me dio mucha risa ver eso.
No puede ser. Pero bueno, seguramente ustedes también están escuchando esto y dijeron un momento. Alguien se sintió evidenciado aquí. No es cierto. Piensa por un momento qué es lo que has estado deseando esta última semana. Yo, por ejemplo, podría compartirles que estoy en una etapa en mi carrera en la que ya puedo iniciar a trabajar, entonces he estado deseando comenzar en la vida laboral y todo el mundo dice que no debes de disfrutar, que ahorita eres estudiante y yo estoy consciente de eso. Pero bueno, de pronto lo nuevo también te llama la atención y quieres empezar con eso como para, en mi caso, pues para agarrar experiencia, ¿no? Y sobre todo por el tipo de carrera que yo estoy estudiando, es importante que empieces a agarrar experiencia desde lo más pronto posible para que puedas encontrar una buena vacante, ¿no? Entonces, si ustedes me lo preguntaran a mí, yo podría responderles de forma muy honesta que uno de mis deseos ahorita es empezar a trabajar, ¿no? Y empezar como a ser independiente económicamente y este tipo de cosas. Puede ser que tus deseos estén enfocados a eso, puede ser que esta semana has atravesado un sube y baja de emociones porque ya quisieras tener novio, quisieras tener novia y estás deseando con todo tu corazón que esto pueda ser realidad, poder conocer una persona que te quiera, como lo has visto en tus redes sociales. Puede ser que estés deseando fama, puede ser que estés deseando dinero, puede ser que estés deseando a una persona o algo así. Entonces, por eso estamos justamente hablando de cómo es importante que nosotros sometamos todos nuestros deseos a Cristo en todo momento y que seamos sobrios en saber distinguir cuáles son las cosas que puede ser, ¿cómo podemos decirlo? El lugar de tu deseo te esté apartando del propósito de Dios, el lugar de tu deseo te esté apartando de la voluntad de Dios, el lugar de tu deseo te esté haciendo rechazar lo que Dios quiere para ti. A lo mejor deseas estar en una relación con un yugo desigual y tú sabes que eso no es para ti, sabes que has sido llamado a algo distinto. Entonces probablemente eso te esté haciendo repeler un poco el evangelio, repeler un poco el congregarte, o a lo mejor eso no, pero sí repeler un poco tu intimidad con Dios. Has estado evitándolo porque ya sabes que Dios te va a pedir obediencia en esa parte, porque el lugar de tu deseo está en una persona, en una relación. Pueden ser muchas cosas. Entonces, si ya pudiste pensar en dónde está el lugar de tu deseo, para que nosotros podamos ir extinguiendo aquellos deseos que son pecaminosos, que nos alejan de Dios, que no nos llevan de ninguna manera a amarlo a Él, sino que estamos poniendo nuestro corazón en un lugar equivocado, en cosas materiales, en personas, y que debido a eso, tal vez también por eso no hemos podido crecer espiritualmente, tal vez por eso no hemos podido dejar esta etapa de vida y no hemos podido avanzar a los propósitos que Dios tiene con a lo mejor tu ministerio, a lo que Él quiere llamarte realmente, porque no has estado dispuesto a ceder el lugar de tu deseo a que lo tome únicamente Dios y que todos tus anhelos y tus deseos estén en la voluntad de Dios y no en la tuya. Una de las cosas que requerimos para que nosotros podamos extinguir los deseos pecaminosos es apartarnos con firmeza de todo lo que nos lleva al pecado. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, me estoy trabando, en Primera de Tesalonicenses 5:22, y yo lo tengo por aquí en mi Biblia. Como seguramente deben de estar un poco ocupados o no con la Biblia cerca, no se preocupen que yo se los leo. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absténganse de todo mal. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el mismo Dios que te ha llamado para santificarte, para que te santifiques, para que te apartes de todo mal, de todo deseo que te lleve a pecado, es el mismo que es fiel para sostenerte, para fortalecerte, para fortalecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y para que seas guardado por completo. Entonces, puede ser que sea difícil que nosotros sometamos nuestros deseos cuando no estamos viendo a Dios, porque la verdad es que estaba pensando justamente al estar haciendo esta reflexión, y pensaba en que a veces, o la mayor parte del tiempo, cuando no queremos cederle a Dios las cosas, es porque estamos inseguros de lo que pueda pasar. Casi nunca estamos dispuestos a soltar el control, porque creemos que Dios no nos va a dar lo que deseamos justamente, porque lo que deseamos es algo que nos gusta, es algo que nos llama la atención. Entonces estamos pensando que a lo mejor Dios no nos va a dar algo, pero no nos va a dar lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente cuando te dicen que de pronto en la iglesia se dice mucho justamente esto de que hay una persona para ti y así. Y yo he escuchado a algunos adolescentes que de pronto dicen, ¿cómo voy a saber que la persona que Dios tiene para mí sí me gusta? ¿Qué tal que a mí me gustan, no sé, güeritos y de cierta, no sé, ciertas características, y Dios me va a dar a alguien que no me gusta? Entonces, no estás dispuesto a someterte un chaparrito. No estás dispuesto a someter esa área de tu vida a Dios porque tus deseos están en otro lado y piensas que Dios te va a dar algo distinto, algo que no te va a gustar, algo que no va a ser deseable para ti. Entonces, es bien importante que veamos que la fidelidad de Dios está en cada área de nuestra vida. Lo que tú puedes desear no es más grande que lo que Dios tiene planeado para ti. Lo que a ti te parece bello y perfecto puede que sea así en esta temporada de tu vida, pero Dios conoce el panorama completo. Entonces puede ser que estés deseando una persona, una relación, un trabajo, una cosa material, y no la has recibido y has pensado que Dios no ha sido bueno contigo, o que no le quieres confiar eso a Dios, por lo que decíamos justamente de que Él te va a dar algo que no te guste por completo. Y es bien interesante que a lo largo del caminar en el crecimiento espiritual vamos dándonos cuenta que las cosas que fuimos deseando y que Dios no permitió que atravesáramos, que Dios no permitió que hiciéramos, tienen un sentido de razón, porque Dios tenía el panorama completo. Él sabía qué era lo que iba a suceder si poníamos en ese lugar nuestro corazón, si poníamos en ese lugar toda nuestra voluntad, motivados por nuestros deseos, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, como dice, vamos a leer justamente otra vez ese versículo, que los deseos tienen los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es todo aquello que de pronto nos hace sentir presionados y que de pronto nos hace sentir que necesitamos lograr eso para sentirnos realizados, y que necesitamos complacernos ese deseo o ese anhelo para poder sentirnos completos. Pero Dios es el que tiene el panorama completo, Dios es el que tiene la firmeza y la historia completa. Es que, ¿saben qué? Pienso también en todos los multiversos. Me encantan las películas que hablan sobre multiversos, porque es interesante pensar en qué hubiera pasado si hubieras decidido alguna cosa en tu vida distinta, motivado por tus deseos, ¿no? O sea, puede ser que en algún punto de tu vida deseaste demasiado una relación, una persona, el ejemplo que tú quieras, y Dios no te lo concedió, o decidiste mantenerte firme en lo que Dios te estaba pidiendo que hicieras, y ahora puedes ver el resultado de que si hubieras puesto tu voluntad en eso que deseabas, el resultado de donde estás ahorita no hubiera pasado. Hubieras estado en un lugar completamente distinto. Entonces, por eso les digo que de repente pienso incluso en esto de los multiversos, porque es bien interesante que justo a veces estamos desconfiando mucho de nuestro Señor Jesucristo y su dirección y de la dirección de Dios,
porque queremos tener el control, pero la realidad es que no tenemos el panorama completo y las motivaciones de nuestros deseos siempre son carnales, siempre son lo que vemos con nuestros ojos. Siempre son lo que deseamos, lo que nos han contado y hemos deseado vivir, lo que viene de nosotros mismos, nuestra propia maldad, nuestros propios planes que creemos que son perfectos, pero realmente no lo son. Y hasta después nos damos cuenta de que realmente no nos iban a llevar al resultado que nosotros nos imaginamos en nuestro deseo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos que incluso los deseos que nacen de nosotros mismos nos hacen atravesar batallas difíciles porque tienes que pelear en contra de tu voluntad, tienes que pelear en no complacerte a ti mismo y someterte a Cristo. Entonces sí es complicado y vemos que nosotros para que podamos permanecer en el camino del Señor, para que podamos librar esta buena batalla de someter nuestra voluntad a Dios completamente, lo que necesitamos hacer es guardar su palabra y obedecerlo, ¿no? Entonces el Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Guardando tu palabra. Si no luchamos como debemos, terminaremos entonces adoptándonos a la mentalidad del mundo y seremos consumidos por el pecado que fácilmente nos atrapa. ¿De qué forma uso mi armadura cuando de deseo se trata? Hace unos episodios, y si no viste ese episodio no pasa nada, pero seguramente has escuchado hablar sobre la armadura de Dios. Entonces, hemos visto también y sabemos que la armadura de Dios nos sirve para confrontar ataques del enemigo que vienen, digamos que de fuera de nosotros hacia nosotros, y que nosotros podemos combatir esa duda, esa desesperanza, mentiras del enemigo hacia nosotros usando la armadura de Dios. Pero ¿de qué forma podemos realmente portar la armadura que Dios nos ha dispuesto de forma correcta? ¿De qué forma podemos ponérnosla? Hemos platicado también que es a través de nuestra relación íntima con Dios. Entre más nos relacionemos íntimamente con Dios, entre más le platiquemos a Dios lo que atravesamos, más seremos fortalecidos, más seremos direccionados, más seremos guiados y será más fácil que se ha quitado toda duda, se ha quitado todo temor, se ha quitado toda inseguridad, que son justamente los pensamientos y los dardos que el enemigo lanza a nuestras vidas, que nos hacen tambalear en nuestras decisiones. A lo mejor también algunos de los dardos del enemigo vienen en las cosas que de pronto se nos implantan como chip en algo que ahora estamos deseando. A lo mejor nunca habías deseado una relación, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Una relación con una persona sentimental hasta que de pronto saliste con tus amigos y viste a una parejita, ¿no? Y te entró un pensamiento sobre que, ay, yo nunca he podido salir así, no sé qué, y entonces ahora el lugar de tu deseo está en, yo quiero eso. Y estás haciendo todo lo posible, estás demeritando los límites que habías puesto desde antes, ahora los estás, ¿cómo se dice? Extendiendo, estirando, con tal de lograr lo que ahora deseas, que es tener una relación, experimentar aquello que viste esa tarde con tus amigos, ¿no? Quieres exactamente lo mismo. Entonces, la única forma en la que nosotros podemos portar bien la armadura de Dios es primero siendo vulnerables con Dios y exponiendo aún nuestros deseos delante de Él, no para validarlos, sino para reconocerlos y humillarlos delante de Dios y someterlos delante de Él. A veces nuestro tiempo de intimidad con Dios, más que ser un tiempo de intimidad, es un tiempo de entrevista de trabajo, hagan de cuenta. Como que entramos a la presencia de Dios en las noches, en las tardes, en el tiempo en el que hacemos nuestro devocional y entramos como queriendo hablar de forma muy perfecta. Queremos entrar a hablar en la presencia de Dios de forma muy correcta, muy formal, porque creemos que de esa manera estamos respetando la figura de Dios y estamos de alguna manera relacionándonos bien con el Dios que Él es un Dios grande, entonces no puedo hablar con tanta confianza, entonces no puedo acercarme como si estuviera con un amigo, porque pues es Dios, es un Dios grande, celoso, fuerte.
Y realmente estamos entendiendo todo al revés, porque nuestra relación con Dios tiene que ser como nuestra relación con un mejor amigo, pero en sometimiento para ser siempre moldeados por Él. Entonces, seguramente que no, las cosas que tú sientes, que deseas, que piensas, no las llevas delante de Dios porque crees que incluso decirlas en voz alta delante de Él es como validarlas. No le llevas a Dios los pensamientos de odio, de ira, de temor que llegan a ti durante el día en tu tiempo de oración, porque crees que si los dices es como reconocer que eres una mala persona, es como reconocer que realmente quieres eso. Y no es así. Entre más tú lleves los deseos que tuviste a lo largo del día, o si estás en ese mero momento queriendo ser controlado por lo que estás deseando para ser movido a eso, a lo mejor es casi un fin de semana, estás con tus amigos y estás deseando despejarte, pero tú sabes que llevas tiempo sin estar en intimidad con Dios. ¿Qué vas a priorizar? ¿Salir porque es lo que deseas o alimentar tu espíritu, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías? ¿Podrías someter tus deseos carnales de salir y divertirte o podrías salir a divertirte? Pero la cosa es que quizás en ese momento rápido de si voy o no voy, ponle que estás en la oficina de tu trabajo, estás en tu última clase en la universidad o en donde sea que tú estés, así como, híjole, ¿qué hago? ¿Si voy o no voy? Y cuando estás ahí pensando, ese es el momento en el que estás atravesando el deseo. No sé si me doy a entender con este ejemplo, en el que estás queriendo irte, pero estás pensando con la cabeza como que, oh, es que sí quiero ir, pero yo sé que tengo otras responsabilidades acá o tengo que buscar mi tiempo de intimidad, o la prioridad siempre es Dios. Cuando estás atravesando justo ese momento de deseo, ahí es cuando te tienes que detener un momento y pedirle a Dios, platicarle a Dios qué es lo que estás atravesando, pedirle que te dé sabiduría y que te ayude a decidir bien. Entonces, eso mismo es lo que pasa también, se los he platicado, cuando estás atravesando emociones complicadas, cuando estás atravesando momentos de ira, de celos, de envidia, de contienda, de mucho enojo, en los que necesitas pararte un momentito cuando estás atravesando esa emoción o esa situación y entregarle completamente a Dios el asunto. A lo mejor no te puedes poner de rodillas ahí, poner música y hacer un devocional súper íntimo, pero sí estás en comunión con Dios, porque a lo mejor no es un momento de súper intimidad como lo es un devocional en donde pones tu musiquita, tienes tu Biblia y tu vasito de agua y estás ahí una hora o el tiempo que ocupes. Pero sí es un tiempo de comunión, porque estás comunicándote con Él, estás pidiéndole de su auxilio y de su sabiduría. Entonces, no creas que porque le dices a Dios, oh, me hacen enojar, deseo a veces que le vaya mal a esta persona. Yo sé que está mal, pero el hecho de que tú digas estas cosas en voz alta, de que expreses lo que llegas a pensar, lo que llegas a sentir, lo que llegas a desear y atravesar, no significa que estás validando y aprobando esa actitud en ti o ese deseo en ti. Significa que estás buscando reconocerlo delante de Dios para someterlo. Eso es justamente lo que estamos buscando cuando estamos atravesando deseos pecaminosos. Estás deseando pecado, estás deseando la vanagloria de la vida, lo que viste con tus ojos, lo que entró a tu mente. Entonces ese es el momento en el que no validas el deseo, pero lo sometes, lo reconoces delante de Dios y lo sometes a Él. Esa es la forma de someterlo. Entonces, así es como tú vas a recibir dirección sobre qué hacer. Y yo sé que de pronto hay muchas dudas, tendremos un capítulo sobre eso, de cómo es que Dios nos habla hoy. Porque sí hay muchas personas que incluso dentro de la iglesia no han tenido una experiencia en la que Dios les hable directamente, ¿no? Tienen muchas dudas sobre Dios, o sea, te habló con una voz como en las películas, o te habló de qué forma, o cómo lo escuchas. Yo recuerdo que también yo me preguntaba esto cuando mi mamá nos contaba que Dios le había dicho algo. Yo decía, ay, pero ¿cómo lo escuchas? O sea, lo escuchas como si yo te estuviera hablando de que, Ada, mi mamá se llama Ada, ¿no? Así de que, Ada, tienes que hacer esto y así. ¿Cómo es que escuchas la voz de Dios? Y hay muchas dudas en torno a eso. Vamos a platicar de eso más adelante.
Pero les estaba diciendo esto porque realmente Dios sí va a contestarte a través de algún pensamiento, de alguna persona, de algún versículo, algún mensaje de una persona que esté orando por ti justo en el momento en el que estás en esta tentación y tenga una palabra para ti. Entonces, Dios sí va a hablar a tu vida si tú le buscas. Entonces, ahorita justamente vamos a ver, hay un salmo que también dice esto, ¿no? Que yo deseo conocer a Dios y por tanto lo busco, ¿no? Necesitas buscarlo. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres caminar con él? Sométete a él y búscalo. Busca su dirección. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos para poder negarnos a nosotros mismos es fortaleza y la vamos a encontrar cada vez que nos sometamos a Dios. Pablo también nos advirtió que debemos de luchar contra la conformidad. Romanos 12:2, que también es un versículo muy conocido, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Biblia entonces debe de ser nuestra autoridad final para cada una de nuestras decisiones diarias. Todo lo que hacemos debe ser visto siempre a través de la luz de las Escrituras. El Espíritu Santo también nos enseñará y nos animará, nos motivará y nos va a preparar para la buena batalla. También es el Espíritu Santo el que se encarga de convencernos de pecado, de disciplinarnos también cuando es necesario mediante la Biblia hasta que Jesús nos llame a su presencia. Entonces, no te conformes con lo que ya conoces y con lo que ya has pensado y que te hace desear lo que estás deseando. Mantente transformando tu mente. ¿Y de qué forma lo vas a hacer? Con este libro, con la Biblia. Yo sé que hay muchas presentaciones para la Biblia, la mía es demasiado colorida, pero a la luz de la Biblia, de tu intimidad con Dios, es como incluso tus deseos van a ser transformados, porque en lugar de tu deseo ahora va a ser hacer la voluntad de Dios, conocerlo más, someterte a Él, y va a ser más fácil someterte cuando estás en una relación con Él, conociéndolo, y Él está mostrándose a tu vida. Entonces, Tito 2, del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, vamos a terminar este episodio leyendo una vez más 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás te sientas afanado, te sientas ansioso, te sientas dominado, pero si has decidido seguir a Cristo, quiero leerte también Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a leer desde el 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí empieza a darnos como una lista de muchos pecados que debemos de evitar. Entonces, él termina con el versículo 24, que es el primero que leímos, diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si tú te sientes de pronto ansioso, si te sientes afanado, dominado, como lo estábamos diciendo hace un rato, por cada uno de estos deseos, porque cuando estás atravesando tentaciones, atraviesas esas tentaciones desde el lugar de tu deseo. Estás atravesando una tentación sobre dejar de confiar en Dios porque estás atravesando un deseo de hacer tu voluntad, ¿no? O algo así. Entonces, volvamos nuevamente al versículo que iniciamos leyendo en 1 Juan 2, 15 al 17.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de tu carne tampoco provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos tampoco provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no pongas tu amor y tu devoción en lo que deseas. No pongas tu amor y tu devoción en lo que has visto en la tele, en tus amigos, en el mundo. No pongas tu amor y tu devoción en las presiones de la vida, en lo que crees que debes de lograr para agradar a los demás, en esa vanagloria de la vida. Porque recuerda siempre y ten presente que el mundo va a pasar y sus deseos también, pero si tú haces la voluntad del Padre, permanecerás para siempre. Y ahí mismo el capítulo 2, pero unos versículos antes, dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, el versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, no te dejes dominar de tus deseos, somételos a Dios cada día en tu tiempo de intimidad con Dios. De esa forma vas a crucificarlos. Y algo bien importante que el pastor nos decía, sé que este episodio va a salir como 2 semanas después de Semana Santa, pero lo estamos grabando cuando acaba de terminar Semana Santa. Entonces tengo esto muy fresco, que el pastor justamente nos decía que es importante que no solamente sepamos que Cristo murió por nosotros, que somos salvos porque Cristo murió por nosotros y ahora tenemos su redención y su salvación. Es importante que tengamos presente que nosotros también morimos con Cristo y que ahora resucitamos a una vida nueva. Entonces, si estos deseos son los mismos que tenías antes de bautizarte, de tener una decisión firme por Cristo, no dejes que te dominen sometiéndolos a Dios. No pierdas tu tiempo de intimidad y de devocional, tu tiempo devocional con Dios. Permite que sea el Espíritu Santo el que te diga qué aspecto de tus emociones, incluso de tus deseos, necesitas someterle en este tiempo para que puedas caminar con rectitud e integridad, y que el lugar de tu deseo esté siempre en agradar al Padre, en conocerlo más, en reflejarlo más. Y con el paso del tiempo, aunque suene difícil, como no manches, yo cuándo voy a dejar de desear esto, yo cuándo voy a terminar de... A lo mejor ahorita vas a vencer eso y mañana vas a desear otra cosa, pero que siempre esté firme el lugar de tu deseo por agradar a Cristo. Y si eso está firme, todos los demás deseos van a ser fácil que tú los sometas en oración y de forma constante en tu comunión con Dios. Entonces, pues bueno, graciosos, me da mucho gusto, me encanta decirles graciosos, estar una vez más con ustedes y que este episodio hayamos podido platicar sobre los deseos. Y pues bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas, que en su tiempo devocional también puedan recordar esto, esa es mi oración también, y que Dios siga obrando a través de sus vidas. Abran bien los ojos y bien sus oídos para que puedan escuchar lo que Dios quiere decirles en donde ustedes están, con lo que ustedes están atravesando. Les mando muchos abrazos y muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden dejarnos su like aquí abajo, y también que estamos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music y en Apple Podcasts. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Audio, calidad sonora.